Capítulo 7. Recursos. Capítulo 7 de recursos en ISO 9001 es el capítulo que más se ha detallado. Por ejemplo, se menciona en el capítulo de recursos que se debe de asignar recursos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión. Recursos humanos, en la cuales vamos a detallar 7.2 personas. Dice la norma internacional, esto por ISO 9001 que lo tiene más detallado, que la organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión de calidad y para la operación y control de los procesos. Y es que debemos tener bien designado la cantidad de personas. Entiendo yo que hay ciertas organizaciones que tienen temporalidades en la cual hasta para producir panetones, hasta septiembre trabajamos, José, con 200 personas, pero a partir de septiembre hasta diciembre debemos de trabajar con 1000 personas, es decir, debemos de contratar con 800 personas para llegar a 1000. Eso es importante para lograr mantener el control de los procesos en función de los objetivos, en función de las salidas conformes. Debemos de tener para la operación eficaz las personas adecuadas. 7.13 Infraestructura. En este apartado, la norma internacional lo que nos recuerda es que la infraestructura también tiene que ser acorde, es decir, los edificios, los servicios asociados, ascensor, por ejemplo, de repente servicios higiénicos, la infraestructura, todo lo físico que uno puede visualizar. Equipos, incluyendo hardware y software, claros, dependiendo del giro de negocio, ¿no? Si tú te dedicas a hacer, por ejemplo, en mi caso, cursos virtuales, sin lugar a dudas, el equipamiento, el software que estoy utilizando es parte que va a dar soporte a los cursos virtuales. Infraestructura. Recursos de transporte, claro, los equipamientos, los vehículos y todo lo esencial para el giro del negocio, que es el transporte sobredimensionado. Último ítem, tecnología de la información y comunicación. Bueno, es importante que la tecnología informática esté presente, el uso de apps, el uso de la velocidad del internet, es parte dependiendo del giro que tú te dediques. Si tú eres una empresa que se dedique de repente a call center, en ese sentido el equipamiento para comunicar, responder, enviar calls tienen que tener la infraestructura tecnológica para poder brindar ese servicio. Colindante a 7.13 estará 7.14, ambiente para la operación de los procesos. Indica la norma internacional que un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, tales como sociales, no discriminación, ambiente tranquilo, libre de conflictos. Claro, lo que se busca es unas buenas relaciones entre las partes. Los trabajadores son seres humanos, entendemos que va a haber conflictos, pero ¿cómo se va a manejar los conflictos? La norma involucra de que los conflictos, el ambiente que no sea hostil, sea cada vez más tranquilo, porque eso repercute en la productividad, repercute en tu estado anímico y con ello puede conllevar a sabotajes, errores. El concepto psicológico también es parte del ambiente para la operación. Reducción del estrés, del síndrome del agotamiento, cuidado de las emociones, es parte de los factores psicosociales que debemos también identificarlos, gestionarlo en este sistema de gestión. Físicos, como por ejemplo temperatura, calor, ruido, ventilación, entre otros. La ergonomía también trata a tallar acá. Y es que aspectos de mucho ruido genera estrés, induce al error el ruido. La poca iluminación, horarios que finalmente conlleve a horarios nocturnos, poca iluminación, podría esto afectar con la calidad del producto o servicio que estamos brindando. Sigue la norma internacional y nos recuerda el capítulo de 7151, los recursos de seguimiento y medición. Por ejemplo, acá menciona la norma que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados,
cuando se realice seguimiento o medición para verificar la conformidad de los productos. Es decir, utilizamos instrumentos, algunos equipamientos para medir que tengas la dureza, un micrómetro, un piezómetro, cinta métrica, ¿por qué no? Es parte de los equipamientos para garantizar la fiabilidad de los recursos. La organización debe mantener y conservar la información documentada apropiada como evidencia de los recursos de seguimiento y medición sean idóneos. Es decir, que nosotros debemos tener un listado de estos equipamientos para realizar el seguimiento respectivo. En 7152, la norma ISO 9001 nos señala la trazabilidad de las mediciones. Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar validez de los resultados de medición, el equipo de medición debe: número 1, calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados o antes de su utilización, contra patrones de medición trazable, nacionales o internacionales. Cuando no exista patrones, debe conservar como información documentada la base utilizada para la calibración o verificación. Bueno, estos instrumentos que vamos a utilizar para verificar conformidad, tiene que ser trazable el patrón que mantenga la calibración, la verificación. Indica la norma que debemos de identificar su estado, cuándo se va a vencer su calibración, protegerse contra ajustes, daño, deterioro, las personas autorizadas para su manipulación de estos instrumentos. Indica también la norma que la organización, en caso los resultados de medición previos no se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto, se debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario. Si el equipo de alguna manera se ha visto afectado, no estaba acorde y se ha liberado un lote, deberíamos de recoger todo ese lote, porque el equipamiento que dio liberación no estaba calibrado. Esa es la postura que debemos de tener. Un apartado nuevo en la norma internacional es 716, conocimientos de la organización. Es el conocimiento, es el know-how de la empresa. Cuando se abordan necesidades y tendencias cambiantes, se debe considerar los conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. Es decir, debemos de tener un vehículo que permita a la organización adquirir los conocimientos, porque pueden ser cambiantes. Lo que tú conoces hoy en día puede ser desfasado, puede ser perjudicial para la organización. Y es por ello que debemos de tener vehículos. ¿Qué vehículos pueden ser? La norma nos recuerda fuentes internas, tales como propiedad intelectual, un poco de investigación y desarrollo de parte de esta organización, conocimientos adquiridos por la experiencia, lecciones aprendidas, ya sea de proyectos de éxito o fracasos. Propiamente se tiene un conjunto de lectura, tenemos un conjunto de un comité para poder afrontar de acuerdo a su experiencia, porque ¿quién conoce mejor que el producto? Ustedes que están involucrados. Y fuentes externas tales como normativas, conferencias, información de proveedores o de los clientes. A veces hay que recurrir, siempre hay que estar presente el adquirir conocimiento. Acuérdate la lección muy fuerte que tuvo Kodak, que se resistió a la tendencia de un conocimiento sobre la fotografía digital. Yahoo, el gigante Yahoo, que consideraba su motor de búsqueda la mejor y no consideró otra variable en el motor de búsqueda que era Google. Y muchos más, por supuesto. 7.2, competencia, una cláusula que aplica a las tres normas, sin lugar a dudas. La organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajo bajo su control, que afectan al desempeño y al sistema de gestión. Por ejemplo, un auditor tiene que ser competente, un auditor. Uno que ejecuta control de calidad, que manipula y hace el mantenimiento o la calibración de los equipos, tiene que ser competente. Que sean competentes en base a tres variables: educación, formación o experiencia apropiada. Eso indica la norma. Siendo la educación el grado de instrucción, siendo la formación una especialización o la experiencia que son los años haciendo esa labor. Cuando sea aplicable, dice la norma internacional,
Tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Es decir, si el personal no es competente porque ha llegado una nueva tecnología, no pasa nada. Hay que darle la formación, el entrenamiento, hay que darle un nivel adicional para que alcance ese nivel de competencia. Si lo vamos a cambiar de puesto, entre otros. Pero garantiza que esa medida va a evaluar la eficacia, es decir, garantízame que esa conferencia, curso, taller, entre otros, que ha recibido, está generando la competencia deseada. Conservar, dice la norma, la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Es decir, usualmente es el Departamento de Recursos Humanos quien tiene todo el legajo documentario de que la persona ha alcanzado su nivel de competencia. Acá una nota que te entregamos como Safety Academy es que las acciones tomadas pueden ser formación, tutoría o reasignación de las personas empleadas actualmente o contratar o subcontratar personas competentes. 7.3. Toma de conciencia. La toma de conciencia es la sensibilidad que debe tener la persona. Sensibilidad debe de tomar conciencia ¿en qué? En la política, ya sea de calidad, de seguridad, de medio ambiente, de los objetivos también, por supuesto. Él, más que se lo sepa de memoria, la política, los objetivos, entiende la importancia de la política, entiende la importancia de los objetivos y cuáles son. Su contribución a la eficacia del sistema de gestión y los beneficios. Entiende por qué es importante hacer una calibración. Entiende la importancia de por qué hacer una técnica de muestreo, de las capacitaciones. Entiende las implicaciones de incumplimiento, las no conformidades, queja, demanda, denuncias, incidentes, accidentes, incidentes ambientales, entre otros. 7.4. Comunicación. La norma busca evitar el teléfono malogrado. Tiene que consistir un protocolo de comunicación, tanto interna como externa, a fin de generar una comunicación efectiva. Tiene que estar plasmado qué comunicar, cómo comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, quién comunica. Todo un flujograma bien establecido, ya sea de comunicación interna entre los diferentes trabajadores, contratistas, y las comunicaciones externas, por ejemplo, ante entidades gubernamentales, municipios, ONGs, nuestras partes interesadas, a la prensa, al órgano a los inversionistas, al órgano de gobierno. Hay que tener un canal de comunicación. Por supuesto, finaliza esta cláusula con 7.5, que es información documentada. 7.5.1. Declara la norma internacional que debemos documentar, sí, ya sea físico o electrónico, a través de un software o a través de un medio de papel o un video. Indica que el sistema de gestión debe de incluir la información documentada requerida por estas normas. Las normas piden, por ejemplo, que documentes el alcance, la política, los objetivos, el perfil de competencia, que la competencia del personal, la comunicación, entre otros. Los peligros y riesgos, aspectos, los riesgos, como información documentada. Si me lo pide la norma, lo voy a tener que documentar. Pero adicionalmente también te dice la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión. Claro, si tú consideras permiso de trabajo, ATS, ensayo, análisis, validaciones, que no te lo pide tácitamente como informe de reporte, la norma tú lo vas a tener que elaborar. En 7.5.2, que es una cláusula también mandatoria para la norma de calidad ambiental y de seguridad, nos indica la creación y actualización. Indica la norma que al crear y actualizar la información documentada, se debe asegurar ¿qué cosa? La identificación y descripción. Puede ser mediante código, mediante el título, también hay que identificarlo, colores o entre otros. La descripción, es decir, que tenga fecha, título, autor, control de versiones, entre otras. El formato puede ser, como había señalado, en forma virtual, en forma video, en forma de papel.
La revisión, ¿con qué frecuencia vamos a revisar los documentos? Los documentos tienen que mantenerse vigentes, hay que revisarlo. Cuando cambia la tecnología, los procesos, el contexto de la organización, deberemos de cambiar algunos documentos, revisarlos y aprobarlos. ¿Cómo sabes que un documento está aprobado? Porque está firmado, tiene el sello de documento aprobado, porque está en la nube. Todo documento estará aprobado siempre y cuando esté almacenado en la nube. 753. Control de la información documentada. ¿De qué manera vamos a controlar los documentos? Indica la norma internacional que la información documentada requerida por la norma se debe controlar para asegurar que esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite. Esté disponible. El trabajador debería de poder finalmente acceder a esa información. A veces al trabajador de campo se le da todo un pliego de documentos. O a través de un código puede acceder a la nube. Está protegida adecuadamente contra pérdidas de la información. Solamente está como lectura. Está en PDF, no puedes tú alterar. Está prohibido el uso de USB, entre otros. O finalmente dice un párrafo que indica que todo documento impreso es una copia no controlada. Para el control de la información documentada se debe, dice la norma, considerar el concepto de distribución, acceso, recuperación y uso. Distribución, es decir, hay límites, hay una codificación, se puede recuperar porque hacemos backup. El almacenamiento y preservación. Lo vamos a almacenar de forma física y vamos a preservarlo, incluido su legibilidad. Es decir, que puede estar almacenado por 5 años, 10 años, 20 años, y cuando querramos leerlo, se va a mantener legible. Y finalmente hay que disponer los documentos. Capítulo 8 de la norma ISO 9001. La norma ISO 9001 nos entrega desde el capítulo 8.1, planificación y control operacional, hasta el capítulo 8.7, control de las salidas no conformes. Vamos a abarcar cada una de ellas. 8.1, planificación y control operacional, es ya elaborar procedimientos instructivos de cara a afrontar los riesgos. 8.1 finalmente será lo que controlará los riesgos definidos en 6.1. Toda la planificación, sinceramente, y es que no es lo mismo construir en la costa, en la sierra y en la selva, no es la misma. Deberemos de tener protocolos para poder afrontar. En algunos sectores, como el de la construcción, se tiende a elaborar planes de calidad, por ejemplo. Y es que debemos nosotros de planificar totalmente. Es decir, un restaurante, si quiere brindar algún plato, debe de poder planificar cuáles son los insumos para poder elaborar ese plato. ¿Cuál es la guía finalmente? Hagamos una guía, hagamos un recetario para hacer esos platos. Eso será 8.1. 8.2 está relacionado a los requisitos para los productos o servicios. 8.2.1 nos menciona la comunicación con el cliente. Y es que debe haber un canal de comunicación. Usualmente es vinculante con el departamento comercial, con el departamento de licitaciones, que se contacta con la comunicación con el cliente. 8.2.2 será la determinación de los requisitos para los productos o servicios. ¿Qué cosa quiere el cliente? ¿Cuándo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? En el caso del restaurante, por 8.2.1, la comunicación del cliente es, de alguna manera, el mozo, que cuando uno llega, finalmente el mozo te entrega, o a veces hay un personal, efectivamente, que te recibe, te acompaña, te deja en la mesa y te entrega, de alguna manera, la información de los platos que tú puedes usar. Viene el mozo y el mozo de alguna manera también complementa esa comunicación. ¿Qué platos tenemos en el día? Esos platos es el día sábado o domingo, pero hay un proceso vinculante en conversar con el cliente. Por 8.2.2 estaríamos determinando que elegí el plato número 1, la entrada número 1. Eso es lo que yo quiero.
y se está determinando ahí los requisitos. Por 8.2.3, la norma nos apertura la revisión de los requisitos para los productos o servicios. No basta con haber determinado, sino hay que hacer una réplica. En los procesos de licitaciones, por ejemplo, hay un periodo de consultas que es importante confirmar. Algo que nos ha enviado el cliente, porque a veces el cliente te envía su TDR, sus términos de referencias. Para una licitación, tengo dudas, quiero que me esclarezcas. Un proceso de revisión. En el caso del restaurante, el mozo finalmente dirá, bueno, el cliente, lo que estoy confirmando, lo que estamos confirmando es que usted quiere el plato 1 y la entrada 1. Eso es correcto y hay una revisión. Por 8.2.4, una cláusula nueva, muy particular de ISO 9001, tenemos los cambios en los requisitos para los productos o servicios. Es algo nuevo. Y es que de repente hay algún cambio, una adenda en los proyectos de construcción. Un cambio finalmente. En el restaurante, bueno, el cliente inicialmente lo quería para almorzar, para cenar en el restaurante, pero ahora tiene una urgencia y ahora lo quiere para llevar. Cambió los requisitos. 8.3, diseño y desarrollo para los productos o servicios. Bueno, diseño y desarrollo realmente es una cláusula muy particular. Es si tú quieres innovar, crear, traer, configurar algo que no hay en el medio, no se ha brindado y tú lo vas a crear. En nuestro caso, por ejemplo, en Safety Academy hemos creado un juego de mesa que le hemos llamado el prevencionista y ha pasado por todos estos filtros. Por ahí algunos diseños previos, algo similares, tales como Catán, Monopoly, entre otros. Pero no es una copia, es una información relevante. Nos hemos formado, hemos hecho pruebas, revisiones, validaciones, que son los términos que utiliza la norma, cumpliendo exigencias legales seguramente, considerando los efectos deseados que se busca. Y eso lo utilizamos como elementos de entrada. ¿Cuál es la funcionalidad del producto o servicio? Empresas como Apple, Samsung, que crean el Asus S10, S11, entre otros, es propio del diseño y desarrollo. Algo novedoso, algo nuevo. Los controles que refiere la norma en 8.3.4 están referidos a tres variables. Revisar, que es mirar el pasado, revisar etapas, cómo se ha comportado en el histórico. Verificación en el momento. Y finalmente la validación, una funcionalidad. Es decir, que funcione, que genere los efectos deseados. En 8.3.5, las salidas no conformes deben de dar obediencia a los elementos de entrada, por supuesto. ¿Qué significa? Que ese juego debe ser interactivo, que ese Samsung S11 debe generar el efecto deseado. Fotografía debajo del mar, ok, que funcione debajo del mar. Que la pelota cuadrada, porque no existe una pelota cuadrada, pero la hemos querido configurar, genere el efecto deseado, que es que rebote. También la norma nos apertura en 8.3.6 cambios en el diseño y desarrollo. Y es que puede haber algún cambio, algún elemento, algo antes de liberarlo. Diseño y desarrollo es una cláusula tan interesante que nos entrega finalmente, o es una cláusula que nos exige que tengamos información documentada. 8.4. Control de los procesos, productos o servicios suministrados externamente. Son los procesos derivados a los proveedores, contratistas. Define la norma que debemos ser muy exigentes, porque si el proveedor falla, tú puedes fallar. Si los insumos del proveedor que tú vas a tener, vas a ingresarlo en tu proceso productivo. Los insumos, la materia prima, si es mala la materia prima, puede fallar tu producto final. Aquel día, una empresa peruana de hamburguesas, el pan le llegaba fresco todos los días a través de su proveedor. Y era el único proveedor. Y yo tengo diferentes centros de venta de hamburguesas. Mi proveedor falló y yo fallé.
porque el pan no llegó o el pan llegó muy duro, no de acuerdo a las especificaciones. Es importante para la norma en ese sentido seleccionar, evaluar, hacer seguimiento y reevaluar a tus proveedores. Indica la norma en 843 que debemos de informar a los proveedores sobre su participación, cómo afecta a nuestro sistema de gestión, porque ya habíamos dicho que su materia prima está ingresada en la elaboración de nuestros productos o servicios. Parte de un proceso de mi producto o servicio lo hace el proveedor. Es decir, yo realizo una etapa, la etapa de envasado, pero la etapa de tapado lo hace el proveedor. Yo hago pintado, pero el proveedor hace de repente instalación eléctrica. O finalmente el proveedor hace todo el servicio. Lo hace todo a nombre de la empresa. El subcontrato va en nombre de la empresa. Es un proveedor crítico. Y todo ello colindará en 8.5. Producción y provisión de servicios. Para ello deberemos todo lo que hemos planificado en 8.1 o en su 8.3 deberemos nosotros de dar cumplimiento, por supuesto. Los procedimientos instructivos, las condiciones, debemos de dar cumplimiento. Para eso haremos su 8.5.1. Con ello, los trabajadores deben saber, tener en claro los documentos, saberlos, aplicarlos, saber cuál es el alcance. Y por 8.5.2 debemos nosotros, indica la norma, parte del control es la identificación y la trazabilidad. En el caso del comedor, ¿cómo saber que el plato que me ha solicitado, el plato 1 y la entrada 1, le corresponde a la mesa 1 y no a la mesa 10? A pesar de que ambos me pidieron lo mismo. Podría generar esto un error, por supuesto. En el caso de la atención de los hospitales, el código de un paciente que ingresa es parte de la identificación y trazabilidad. Identificación, ¿dónde está? ¿En qué etapa del proceso está? Trazabilidad es todos los procesos que conllevaron a su estado actual. Trazabilidad. A veces hay productos que tienen un código de barras, hay un código, por ejemplo, para nosotros, emitir un certificado en nuestra plataforma virtual, ustedes tienen un código y ese código finalmente da todo un histórico en su identificación y trazabilidad educativa. 8.5.3. La norma amplía y dice que hay que proteger la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Hay que proteger esta propiedad. Y es que a veces el cliente nos entrega sus insumos y nosotros lo producimos, tipo maquila. A veces somos una empresa de una imprenta y viene el dueño, el autor del libro, quiere que lo imprimamos y de alguna manera tengo que proteger esa propiedad intelectual. De la misma manera, una universidad, nuestros alumnos que egresan entregan una tesis, esa es su propiedad intelectual. Por supuesto, los proveedores externos, a veces mi proveedor me alquila su propiedad, sus instrumentos, porque son muy especializados. Tengo que proteger y salvaguardar esta propiedad, que si se dañara, tengo que comunicarle previamente al cliente o a los proveedores. Por 8.5.4, la preservación. Hay que preservar. De fabricación, puede salir bien la fabricación de botellas, de copas, de cristal. Pero hasta cuando lo llevemos al almacén, porque de fábrica salió bien, pero para enviarlo al cliente todavía son 2 días más. Vamos a almacenarlo temporalmente. En ese traslado, en su traslado, manipulación, embalaje, despacho, hasta la entrega del cliente, porque finalmente será el cliente quien nos evalúe nuestro producto, puede dañarse, puede romperse, quebrarse. Hay que preservarlo. Por 8.5.5 estará las actividades posteriores a la venta. ¿Qué significa esto? Pues significa que ya te atendí, ahora quiero una retroalimentación. Que si tú tienes consultas, quejas, alguna duda, estoy aquí para servirte. Hay empresas que crean su departamento de servicio técnico, porque de repente por una mala intención, mala comprensión en su utilización del producto que te acabo de entregar, puede generar errores y es mejor que te ayude posterior a la venta. Por 8.5.6, control de cambios. ¿Qué son los control de cambios? Y es que si el cliente me pidió para llevar,
de acuerdo a su 824, yo tengo que haber cumplido. Si el cliente esperaba el plato que te he solicitado con la entrada listo para llevar, de esa manera tiene que llegar. 8.6 es la liberación de los productos o servicios, es el control de calidad. Garantizar que nuestro servicio está generando los efectos deseados. Producto de 8.6 puede derivarse a su 8.7, que es las salidas no conformes. Es decir, salió muy frío, te equivocaste, no salió bien. Para esto están las compensaciones, hay un concepto de negociación. En las tiendas textileras se crean los outlets, en la cual te venden al 70% de descuento, 2 por 1. Mira, tiene orificios, es cierto. Un poco imperceptible, pero sí los tiene. El lagarto no me salió un lagarto, me salió un cocodrilo, no está bien. En ese sentido, quiero compensarlo. Otra forma de tratamiento es corregirlo, que ingrese a reproceso. Que si va a ingresar a reproceso, la norma dice garantízame que está logrando los resultados deseados mediante la información documentada. Hay que registrar cuando entre a un reproceso. Y eso es el capítulo 8 de la norma ISO 9001. El capítulo 8 en ISO 14001 tenemos dos grandes cláusulas, que es 8.1, planificación y control operacional, en la cual debemos nosotros de elaborar y cumplir los procedimientos que deriven, por ejemplo, de orden y limpieza, cumplimiento de la segregación de residuos, por ejemplo, usar equipos que sean biodegradables, bioamigables, de la misma manera las compras, de la misma manera hay que informar a los proveedores los nuevos requerimientos acorde a controlar nuestros impactos ambientales. Se espera en un sistema de gestión ambiental que tengamos sistemas de recirculación de agua, paneles solares, amigables con el medio ambiente, por supuesto, disposición de los residuos de manera adecuada, instalación de sistemas que puedan contener las emisiones. Por 8.2, la preparación y respuesta ante emergencia, planes de emergencia, que cuando falle el control, cuando se materialice esos riesgos, potencial fuga, derrame, potencial incendio, debemos nosotros poder preparar a través de recurso humano, muy bien disciplinado, formado, las brigadas. Tenemos equipo, estación para atender los derrames. Tenemos, por ejemplo, ensayos, simulacros, para poder incluso hacer los simulacros permitirá mejorar tus planes de emergencia. Es una cláusula donde se te pide información documentada para poder controlar estas situaciones de emergencia. No es lo mismo un derrame a los 10 minutos que a los 2 días. No es lo mismo. Y eso debemos tener en claro. Por ISO 45000, el capítulo 8 se segrega en 8.1 y 8.2 de la misma manera. Solo que 8.1 para la norma planificación y control operacional establece lineamientos para tener procedimientos instructivos, permisos de trabajo, ATS, orden y limpieza, especificaciones en las herramientas. No tenemos herramientas hechizas realmente. La selección de los proveedores, por supuesto. La norma es desafiante porque nos pide en 8.1.2 eliminar los peligros y reducir los riesgos. Te presenta una jerarquía que va desde la eliminación, sustitución, control de ingeniería o la reorganización de los procesos. Control administrativo que incluye la formación, los implementos de protección personal. En 8.1.3 la gestión de cambio, en la cual nos indica que cada vez que cambie de manera temporal, permanente, algún proceso, alguna tecnología, debemos también nosotros de generar una condición de trabajo segura y saludable. A través de 8.1.4, las compras, los contratistas y la contratación externa, de la misma manera debemos ser muy exigentes, informar.
exigir al proveedor que sus insumos no sean cancerígenos, que no sean explosivos, que no sean un material peligroso. Y si lo es, con toda la característica requerida. Para ello le vamos a informar al proveedor a través de una contratación. Los servicios médicos, servicios de proveedores de monitoreos ocupacionales, por ejemplo. Por 8.2, la preparación y respuesta ante emergencia da obediencia a, de la misma manera, tener brigadistas. No es lo mismo atender un corte que un desmayo, que alguien que sufre un atragantamiento. Y si ese atragantamiento le da a una mujer gestante, ¿cómo debemos de actuar? Ante una electrocución, una persona que está suspendida en el aire por caída de trabajo en altura. ¿Cómo rescatamos a una persona que está en un espacio confinado? Todo ello deberá estar identificado en los programas, entrenamiento, en el plan de emergencia, con los recursos debidos. Para atender un incendio, tenemos el recurso requerido. Capítulo 9. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Este es el título que también colinda con la norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. 9.11 Generalidades. En este apartado, lo que busca finalmente la norma internacional es que la organización determine qué necesita hacer seguimiento y medición. De manera que podamos llevar estadísticas de manera diaria, mensual, trimestral, entre otras. Medir es ese ratio comparador. ¿Estaré dentro de los parámetros aceptables? ¿Dentro de los criterios definidos? ¿Estaré cumpliendo los límites aceptables de dureza, temperatura, pH, que es el producto que yo estoy brindando? ¿Está dentro de esos parámetros aceptables? Más o menos 2 milímetros de espesor. Ok, ¿estamos dentro de esos parámetros? ¿Estaremos dentro de los límites máximos tolerados a nivel ocupacional, a nivel ambiental? Hay que medir. También se le conoce a 9.11 como el control del control operacional. Y es que yo había instalado un sistema que permita atrapar y lavar los gases. Y lo que va a salir afuera en el medio ambiente van a estar dentro de los parámetros aceptables. Bueno, acá es medir a la salida del control para saber si el control es eficaz. De la misma manera, así como hacemos seguimiento y medición, hay que hacer un análisis y evaluación. ¿Por qué hemos caído nuestro desempeño respecto al año anterior, respecto al mes anterior? Y finalmente, evaluar, decir si estamos bien, regular o mal. Es por ello que 9.11 incluso te invita a que hagas el seguimiento y la medición propiamente con instrumentos. Para medir ruido, un sonómetro. Para medir polvo, un instrumento de polvo. Para medir, de repente, medir pH, un pHímetro. Para medir distancias, un distanciómetro, un micrómetro, un piezómetro. Pero finalmente hay que estar midiendo. Esto es la característica de 9.1. En 9.12, que es la satisfacción del cliente, la norma nos enseña que es importante hacer el seguimiento de la percepción del cliente sobre el grado en el que se cumplen sus requisitos. Es decir, debemos nosotros de saber cómo va la percepción del cliente. La tendencia, por 855 ya recogimos esa encuesta de satisfacción. Por 912 llevemos la estadística, el análisis. Comparado con el año anterior, ¿está mejor la satisfacción del cliente? ¿Nos refieren nuestros clientes? La norma lo que nos enseña acá es determinar métodos para obtener y usar la información pertinente. Solamente tal como habíamos señalado, hay una característica en 9.12 que es evaluación del cumplimiento, y esto es característico solamente en la norma ISO 14000 y ISO 45000. Indica la norma internacional que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. Es decir,
Lo que buscaríamos nosotros como organización es garantizar que la organización esté evaluando su cumplimiento legal, que hay cumplimiento de las leyes. Va colindante con su 613, por supuesto, en la cual tú identificabas, acá debes de evaluar su cumplimiento. Indica la norma internacional que la organización debe determinar la frecuencia con que evalúa el nivel de cumplimiento. Por un lado, identifiqué, después de 3 meses vamos a evaluar el nivel de cumplimiento. Letra B. Evaluar el cumplimiento y emprender acciones que fueran necesarias. Sobre todo si hay un nuevo marco legal que ha nacido, que me dice que debo de instalar Lactario, que me dice que debo de alguna manera trabajar vía remota, y no lo tengo, ok, ¿qué estamos haciendo para cumplir el marco de la ley? Lo que se quiere en este sistema es que tú estés orientado a cumplir la ley. Puede ser que hoy no cumplas, pero en el tiempo lo vas a cumplir. Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. Siempre la organización y este sistema debe decir, algún marco legal no lo cumplimos. Y por tal razón, ¿cuáles son los planes de adecuación de su cumplimiento? La organización debe conservar información documentada sobre el conocimiento de los resultados de su evaluación de cumplimiento. A veces, como parte del proceso de implementación, instalamos los requisitos que te son aplicables por un lado y por el otro lado la evaluación de cumplimiento legal. Sigue la norma y algo característico que nos entrega es por ISO 9001-913, análisis y evaluación. Es propio el análisis, por supuesto, en la cual nos indica la norma que la organización debe analizar y evaluar los datos que surgen del seguimiento y medición. Estos resultados pueden ser, hay que analizar, determinar conformidad de los productos o servicios, es decir, tenemos productos que salen buenos o productos que salen mal y qué estamos haciendo con los productos fallidos. Evaluar el grado de satisfacción del cliente. Nuestros clientes nos quieren, nos recomiendan o todo lo contrario. La eficacia del sistema de gestión. ¿Se alcanzaron los objetivos? ¿Está generando los efectos deseados? Satisfacción del cliente, protección del medio ambiente, protección de las personas que trabajan en nuestra organización o en representación a ella. Demostrar que lo planificado se ha implementado. Nuestro plan de acción ha sido cumplido. La eficacia de las acciones tomadas. Los riesgos se han mantenido a un nivel bajo. Nuestros controles son efectivos. Evaluar el desempeño de los procesos y de los proveedores externos. Nuestros proveedores, sobre todo aquellos críticos que afectan directamente con el producto, están siendo evaluados y los resultados están generando los efectos deseados. Yo había establecido como nota mínima en la homologación de proveedores, nota de 17. ¿Están sacando la nota 17? Y determinar necesidades de mejora. Claro, producto del análisis de tendencia, aplicamos mejora. En 9.2, auditoría interna. ¿Qué dice la auditoría interna? Indica que la organización debe, a intervalos planificados, indicar si cumplen con los requisitos propios de su organización. Esa organización tiene procedimientos, instructivos, protocolos, reglas. Pregunto, ¿esas reglas se están cumpliendo en el tiempo acordado según la organización? Para eso haremos nuestras auditorías internas. Los requisitos de la norma internacional. La norma ISO 9001 tiene 128 requisitos. La norma ISO 14001 tiene 79 requisitos. La norma ISO 45001 tiene 87 requisitos. La pregunta es, ¿se están cumpliendo? Que venga un auditor a evaluarnos. Si se implementa y se mantiene eficazmente. Si se implementa, este auditor va a ir a las instalaciones de la organización. Y en tiempo de cuarentena, bueno, utilizará las cámaras para garantizar las condiciones de trabajo. Se va a entrevistar, ya sea de vía remota o vía presencial. Va a revisar la plataforma documentaria para garantizar que hay conformidad. Se mantiene de manera eficaz. Ese auditor va a solicitar información de hace un año, de hace medio año, de hace 3 meses para garantizar que hay conformidad. En 9.2.2 indica que la organización debe, ¿qué cosa? Planificar un programa de auditorías. Las auditorías deben de llevarse de manera ordenada. El primer documento será programa de auditorías. Definir los criterios de auditoría. Un auditor
debe de usar principalmente tres criterios de auditoría: el marco legal, la norma internacional y los documentos que haya declarado la organización. Definir el alcance de la auditoría. Si mi sistema de gestión por 4.3 involucra un alcance tales como Perú y Chile, y voy a tener en un programa de auditorías 2 auditorías al año. He programado 2 al año, en mayo y en noviembre, pero en mayo me dedicaré solamente a la sede de Perú y en noviembre a la sede de Chile. Quiere decir que cuando haga la auditoría de mayo, solo mi alcance de auditoría estará delimitado en Perú. Seleccionar auditores que sean independientes, objetivos, imparciales. Informar a la dirección. La auditoría interna es tan importante porque cierra la revisión completa que haga la alta dirección. Tomar acciones correctivas, por supuesto. Cuando te encuentre un desvío el auditor, debemos de implementar acciones correctivas que darán el tratamiento a la no conformidad. Bueno, también este auditor entregará oportunidades de mejora, por supuesto. La norma internacional nos señala que hay que conservar la información documentada. ¿Qué información documentada? Pertinente sobre la ejecución de auditoría, que va desde el programa de auditoría, plan de auditoría, un informe de auditoría. Durante el desarrollo de esta clase te entregaremos esos documentos, claro que sí. En 9.3, revisión por la dirección. 9.3.1, generalidades. Indica que la alta dirección debe revisar el sistema de gestión a intervalos planificados. No de manera una vez al año, no, a intervalos planificados. Claro, necesita como input para cerrar su revisión el informe del auditor, pero él puede hacer revisiones parciales. Si es una al año, no importa. Seguramente el alcance del sistema amerita que sea una al año. Puedes hacer 2 o 3 al año, no pasa nada. ¿Cuáles son los elementos de entrada? Veamos. El estado de las revisiones por la dirección previa. Cada vez que te haga una revisión la alta dirección, dejará tareas. Y esas tareas, lo primero que va a hacer en la revisión es en qué estatus van las tareas que he encomendado. Los cambios externos e internos, es decir, cambió el contexto. Si es así, hay que llevar ese input a la alta dirección. La llegada del coronavirus, esa convivencia que vamos a tener, bueno, tendremos nosotros que hacer una revisión por la dirección. La información sobre los desempeños de los procesos. ¿Están saliendo productos fallidos, adecuados? Nuestros indicadores de procesos, producto del mapa de procesos, ¿está generando los efectos deseados? La satisfacción del cliente, ¿cómo va? ¿Cómo van los objetivos? El desempeño de nuestros procesos, las auditorías, los proveedores, los aspectos ambientales, los peligros y riesgos, la adecuación de los recursos, las acciones para mitigar los riesgos, y deberemos de llevarle oportunidades de mejora. Justamente producto de la revisión por la dirección habrán salidas de la revisión por la dirección. ¿Y cuáles serán estas salidas? Oportunidades de mejora. De las 5 que te entregué, de repente 1 o 2 aceptaron y sale eso como parte de la salida de la revisión. Cambios que debemos hacerle al sistema de gestión, ampliar el alcance o alguna herramienta que permita ser más robusta, más exigente el sistema. Herramientas destinadas a comportamientos, entre otros. Cambios conductuales, entre otros. Necesidades de recursos. Todo cambio ameritará asignación de recursos. Por supuesto, la norma lo que nos señala es que vamos a conservar como información documentada la revisión por la dirección. Después, la norma nos viene con el capítulo 10, el capítulo de mejora. Y acá en este capítulo hay 3 apartados. 10.1, generalidades. 10.2, no conformidad y acción correctiva. 10.3, mejora continua. Veamos. En 10.1, lo que nos señala la norma es que la organización debe seleccionar oportunidades de mejora e implementar acciones, y esto debe de incluir, ¿qué cosa? Mejorar los productos y servicios. Eso es lo que más me gusta de ISO 9001. Está orientado a mejorar tus productos. Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. Bueno, el único camino es las lecciones aprendidas. Cuando hagamos las cosas bien, acuérdate que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Mejora continua. Mejorar el desempeño del sistema integrado de gestión.
es decir, tanto el sistema de gestión de calidad, de seguridad o ambiental. En 10.2, no conformidad y acción correctiva, indica la norma internacional que la organización debe conservar información documentada necesaria como evidencia de ¿qué? De poder reaccionar ante la no conformidad. Ante una no conformidad de enero, debimos haberlo atendido en enero o en febrero. No puede ser que siendo noviembre recién lo vamos a atender. Tomando acciones para su corrección. Significa que si hay un incumplimiento, oye, le faltó, el equipo está descalibrado, lo mandaremos a calibrar. Y haremos frente a las consecuencias. Se va a paralizar esa herramienta. José, es la única que hay. Haremos frente a las consecuencias. Nos disculparemos con nuestros clientes, entre otros. Evaluar la necesidad de eliminar la causa. Habrá que encontrar la causa que la genera. No el causante, la causa que la genera. La causa raíz, por supuesto. Implementaremos acciones que eliminen esa causa raíz. Evaluaremos la eficacia. Evaluaremos los riesgos que conlleva. La norma internacional acá también invita a la investigación de incidentes que tiene el mismo tratamiento. Pero con la participación de los trabajadores encontraremos la causa que la genera. Y actualizaremos nuestra plantilla de peligros. Y haremos cambios al sistema de gestión. Comunicaremos los resultados de este sistema, de los resultados de la acción correctiva para los trabajadores pertinentes. Eso es lo que detalla en ISO 45001. Finalmente, en 10.3, mejora continua, nos indica la norma que la organización debe mejorar continuamente la conveniencia y adecuación y eficacia del sistema integrado de gestión. Mejorar y fortalecer la cultura, la participación de los trabajadores. Hacerlo más robusto con nuevas tecnologías que permitan que el planeta esté descansando. Ser amigable con el medio ambiente. Para ello consideremos los resultados del análisis y evaluación y las salidas de la revisión por la dirección para determinar la mejora continua. La mejora continua nacerán de tu 9.1, satisfacción del cliente, los análisis de tendencias, la evaluación de cumplimiento legal, la eficacia de los controles, las auditorías internas y la revisión por la dirección. Muy bien, queridos alumnos, nosotros en Safety Academy te entregaremos el material, las herramientas que te permitirán llevar adecuadamente una correcta implementación de estas 3 normas internacionales. Le mando un fuerte abrazo. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias.